Sean todos y todas bienvenidos a la escuela bíblica del día de hoy. Continuamos con la segunda parte de esta clase sumamente interesante relacionada o con el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para mí nuevamente es un honor y un gusto el poder estar nuevamente con ustedes, estudiando, analizando, evaluando, investigando, escudriñando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que la conozcamos y, más importante que conocerla y aprenderla, sino ponerla en práctica en nuestro diario de vivir de la mejor manera posible. Y como siempre les digo, busquen su libreta, su bolígrafo o lápiz, tengan a mano a la Biblia por si acaso desean leer o buscar los versículos que estamos mencionando, pero no tener la Biblia a la mano, sí tengan su libreta, donde ustedes podrán hacer anotaciones de los versículos que les menciono durante la clase y tal vez hacer algún tipo de anotación que usted considere que sea importante para que pueda después revisar esas anotaciones, estudiar nuevamente el video que está grabado y repasar lo que hemos y vamos a aprender en este momento y en la clase anterior. Estamos en la segunda parte, pero antes de comenzar vamos a orar. Vamos a darle la bienvenida oficialmente al Espíritu Santo que nos ha acompañado en todo momento. Así que te pido que tú te unas conmigo en esta corta oración de bienvenida. Amén. Oh Padre Santo y Padre bueno, te damos gloria y honra porque solamente tú la mereces. Gracias Dios por este privilegio, por este momento de que podemos proclamar tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y Señor, que la misma llegue a la mente, a los corazones de todas aquellas personas que en su momento dado la puedan oír. Pero no simplemente que la oigan, Señor, que la pongan en práctica. Úsame como tu instrumento, dame la sabiduría, la palabra tranquila, sazonada y sencilla para que pueda llegar al entendimiento, al corazón y a la mente de todo aquel que la oiga. Y como siempre te digo y seguiré proclamando, que toda la gloria y toda la honra es exclusivamente tuya, porque somos simples instrumentos tuyos, siervas tuyas, esclava tuya, porque el grande y el poderoso te llamas tú, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y vamos a dar comienzo, vamos a seguir a la segunda parte. Tocamos en la clase anterior vocabularios y un sinnúmero de situaciones y les hice entender y les hice notar que esta instrucción, este comentario, esta nueva ley, este nuevo formato que Jesús utilizó en este preciso momento fue por el contexto histórico que le aplicaba. Aquí, como nos dimos cuenta, el Señor castigó o regañó o tomó les hizo entender, vamos a ponerlo así, a los fariseos que ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Y esa situación y esa condición en ese momento Jesús les estaba indicando que no tenía salvación, que no tenían remedio, que ese era un pecado irrevocable hasta el mundo, hasta en la época venidera, que les expliqué que esa época venidera que Jesús estaba indicando en ese momento se refiere al juicio del gran trono blanco de Dios, que ese es el juicio final donde ahí las almas serán asignadas o reconocidas según la condición en que esté. Si es de pecado, pues van, ya ustedes saben, lamentablemente para el infierno, y si es en arrepentimiento y en búsqueda del Espíritu Santo de Dios y del Padre, pues irán para el cielo. Pero les hice notar algo, que ese momento histórico, único y exclusivo en el mundo, surgió en ese momento en el cual estaban cuatro cosas fungiendo simultáneamente. Jesús regaña, recalca, reprende a los fariseos y casi les declara una condena, porque les dice así: el pecado que ustedes han cometido es el pecado irrevocable. Esto es hasta que ustedes mueran. ¿Por qué?
porque siendo los fariseos los que tenían conocimiento, eran los estudiosos, en ese momento preciso se van en contra de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y cuál fue su pecado? Declarar por su boca que no era Jesús el que había hecho eso a nombre de Dios, sino que era en un acuerdo con Satanás. Y vamos a ir directamente ahora a la clase. En aquel momento, Jesús había expulsado un demonio, como se dice en los versículos que estábamos tocando, que son Mateos 12 del 21 al 32 y Marcos 3 del 22 al 30. Mateos 12 del 21 al 32 y Marcos 3 del 22 al 30. Aquí comienza un relato donde indican que a Jesús le trajeron un impedido. Y esa persona impedida era mudo y era ciego. Y cuando se lo traen a Jesús, Jesús reprende, por el poder del Espíritu Santo, Jesús reprende ese demonio de mudez y de ceguera o de ciego, lo reprende y dice la palabra que el Señor habló y vio. Así que reprendió esos dos espíritus o esas dos condiciones de enfermedad y la persona fue sanada. Los fariseos, como les dije, que tenían el conocimiento. ¿Por qué? Porque estudiaban la ley, estudiaban los profetas, se tenían que haber dado cuenta que el que estaba allí fungiendo, que el que estaba actuando era el Mesías tan anunciado. Pero recuérdense que a ellos no les convenía decir que Jesús era el Mesías como él lo proclamaba y todo el mundo lo reconocía, porque eso sí se iría en contra de lo que ellos querían mantener, subyugado al pueblo y no reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Esa declaración que hicieron los fariseos en ese momento, indicando que el poder que Jesús usó para expulsar el demonio o esas dos enfermedades, son dos demonios de enfermedad, en ese hombre que era mudo y ciego, los fariseos indican que él estuvo utilizando en común acuerdo o siendo ayudado por otro demonio de Satanás. O sea, que le quitan el poder y la autoridad no a Jesús, sino al Espíritu Santo, que es el que funge, el que actúa a través de Jesús para darle la sanidad a este hombre. Jesús explicó que por este acto ellos no iban a ser perdonados, porque asimismo él decía, y en otras partes lo indica la palabra, que no importaba si era una blasfemia o un pecado contra el Hijo del Hombre, que es Jesús, cualquiera de esos pecados o blasfemias serían perdonados. Pero en el caso de estos fariseos, esa blasfemia contra él no podía ser perdonada. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué en este caso sucedió así cuando la misma palabra dice que se podía en otras situaciones, con un ejemplo, con el mismo Jesús? La blasfemia del Espíritu Santo no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque los fariseos habían asignado, señalado, les adjudicaron el trabajo del Espíritu Santo, se lo adjudicaron a Satanás. O sea, que la tarea milagrosa divina que había hecho el Espíritu Santo a través de Jesús, ellos dijeron, no fue el Espíritu Santo, no fue nadie divino, no fue ni siquiera Jesús. Eso él lo hizo a través de la ayuda que tuvo con Satanás, con Belcebú, como es que mencionan ellos. El decir que Jesús estaba poseído por un demonio y no por el Espíritu, esa es la blasfemia más grande, porque el Espíritu Santo es el que poseía, el que controlaba, el que guiaba a Jesús para hacer todas las cosas. Recuérdense que Jesús era hombre, en ese momento era hombre, en comunión plena con el Padre. Pero todo lo que Jesús hacía era movido por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Jesús hablaba
era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y esa comunión de Jesús, Hijo en la tierra, con el Padre en el cielo, en esa comunión estaba envuelto el Espíritu Santo de Dios. Saben que el Espíritu Santo de Dios es el que está aún con nosotros. En aquel tiempo estaba con ellos, alrededor de ellos. Nosotros tenemos ahora el privilegio que después que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, inmediatamente ese Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. O sea que está dentro de nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros, está sobre todo el mundo. Los fariseos rechazaron lo que decía el Antiguo Testamento y lo hicieron a propósito. Porque si los hombres y mujeres sin letra y sin mucho conocimiento reconocieron que él era el Hijo de Dios, y en un momento hasta uno de los apóstoles le dijo: tú eres el Hijo de Dios que ha venido, y la gente le decía salvo y lo alababan porque las personas entendían y comprendían que él cubría todas las características señaladas por los profetas y por la ley, indicando de que él era el Mesías. Este aspecto de la blasfemia del Espíritu Santo no debe de suceder hoy en día. Y usted se dirá: ay, ahora la maestra dijo otra cosa diferente. No debe de suceder hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesús ya está en el cielo, Jesús no está con nosotros. Quien está con nosotros en todo tiempo, 24/7, es el Espíritu Santo. Como Jesús no está con nosotros, no podemos verlos físicamente, verlo haciendo milagros. Y no podemos decir entonces que Jesús está siendo poseído, dirigido, manipulado por un demonio y mucho menos por Satanás. Esa es la condición diferente a aquel tiempo, a este tiempo. Lo que sí podemos decir es que el Espíritu Santo sí sigue funcionando y fungiendo en la tierra. Y nosotros no. Algunas personas pueden seguir rechazando esa autoridad y ese poder del Espíritu Santo. Y ese rechazo hoy en día, eso sí puede surgir como si fuera una blasfemia de que el Espíritu Santo está aún obrando. Cuando el Espíritu Santo lo que quiere es presentarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, que conozcamos al Padre, porque recuerda que la palabra dice que el Espíritu Santo te revela a ti aún lo profundo que hay en el corazón del Padre. Así que la mejor comunión que nosotros podemos tener es con el Hijo a través del Espíritu Santo y con el Hijo hacia el Padre. Por eso es, hermanos y hermanas que me están escuchando, que indico que el momento histórico en el cual los fariseos se atrevieron a decir que Jesús era dominado, controlado, manipulado o en común acuerdo con un demonio para poder sacar otro demonio, por eso es que Jesús les indica: el acto que ustedes acaban de cometer, eso no tiene perdón. ¿Por qué? Estaban, como les dije en la clase anterior, los fariseos conocían la ley, número 1. 2, conocían y tenían conocimiento de lo escrito por los profetas, todo lo que los profetas hablaban de Jesús. Esa es la 2. La 3, el Espíritu Santo estaba fungiendo como está fungiendo ahora. Ahí hay 3 etapas que nosotros tal vez nos podemos dejar llevar porque nosotros tenemos la ley. Bueno, ya la ley no nos funciona para nosotros porque Cristo quitó toda esa ley. Nuestra ley es Cristo. Pero tenemos toda la información que dice la Biblia de la ley antigua, de los profetas. Sabemos que el Espíritu Santo está, pero quien no está presente es Jesús. Y en aquel momento preciso que los fariseos se dignaron en indicar que Jesús estaba poseído, Jesús estaba caminando en la tierra. Ese acontecimiento actualmente nosotros no lo tenemos. Vemos que Jesús, lo sabemos, que Jesús es Dios. Lo podemos leer en Juan 10:30. Juan 10:30
Léanlo. Juan 10:30 nos habla de que Jesús es Dios. Ese Jesús murió, fue sepultado y resucitó de todo pecado y resucitó. Pueden leerlo en 1 Corintios 15:3-4. 1 Corintios 15:3-4. Pero también Jesús es el único camino, es la verdad y la vida. Y es a través de Él, exclusivamente a través de Él, es que podemos usted y yo reconciliarnos con el Señor. Pueden leerlo en Juan 14:6. Juan 14:6. El rechazar a Jesús sería la blasfemia de este tiempo. Porque el tú no reconocer que la salvación es a través de Jesús, tú podrías estar blasfemando contra el sacrificio del Señor. Pero ¿saben qué? Ese sacrificio y esa blasfema tiene resultado y se puede quitar si tú te arrepientes de que no creíste. Vamos a hacer un ejemplo. Antes que usted y yo fuéramos cristianos, pues andábamos en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en pecado, y no reconocíamos a Dios. Y sin queriendo, estábamos blasfemando y estábamos obviando de que el Señor era el único camino, verdad y la vida. Y quién sabe cuántas veces, como me sucedió a mí, me hablaban de Jesús y yo decía, sí, ajá, pero seguía caminando y no lo aceptaba como mi Salvador hasta que llegó el momento. En todo ese tiempo que yo no acepté al Señor como mi Salvador, el Espíritu Santo estuvo obrando conmigo hasta que provocó y me llevó a que yo tomara conciencia e hiciera mi acto de confesión a Jesucristo como mi Salvador. Si yo hubiera obviado o hubiera rechazado ese trato del Espíritu Santo hacia mi vida, porque la palabra te dice que no llegaste tú, sino que todos llegan al arrepentimiento por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provoca a que usted y yo nos convirtamos, provoca el que usted y yo sigamos al Señor, provoca el que usted y yo amemos, respetemos a Dios y que nuestra fe no mengüe. Eso lo provoca el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que mantener esa comunión, tratar de mantenernos unidos al Espíritu para que el Espíritu nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Si nosotros no aceptáramos este trato maravilloso de Dios para nuestras vidas, a través de Jesús y movido por el Espíritu Santo, y llegara usted o yo a morir en esa condición, ya sabemos y entendemos que morimos en pecado, morimos contra nuestra blasfemia de no creer. ¿Y a dónde iríamos? A la expectación de ese momento venidero que será el gran juicio del trono blanco, donde encontrarán a muchas personas que o que no aceptaron a Jesucristo como Salvador, o peor aún, que lo aceptaron y se movieron atrás. Y al tú moverte atrás, estás blasfemando por el sacrificio de Jesús, estás blasfemando contra la sangre derramada y estás blasfemando contra Cristo, que aunque no lo estás viendo, sabes que existe, pero estás blasfemando contra el Espíritu Santo, que es el que te mueve a que busques a Dios. Ahí es un pecado y una blasfema que ustedes no, declaro en el nombre de Jesús que todos los que me están oyendo nos vamos a ver en la fiesta del cielo. Pero todo aquel que no lo haga, lamentablemente, si le tocara morir o partir en este momento o en el momento preciso sin haber aceptado al Señor, lamentablemente va a tener la perdición eterna. Cuando usted no acepta, como Jesús le dijo a la multitud que estaba allí, que la blasfemia de esos fariseos era contra el Espíritu Santo y no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y él se lo recalca y se lo dice a los que están oyendo. La blasfemia de los fariseos, porque los que dijeron eso fueron los fariseos. En otras maneras y en otras formas, Jesús les está diciendo
que ni ahora ni en la eternidad van a ser perdonados, porque ellos ya son reos de su propio juicio. Ellos mismos declararon el veredicto de su juicio al indicar que Jesús en ese momento, que caminaba en la tierra como hombre, estaba siendo utilizado por el poder de Belcebú y no estaba siendo utilizado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Entienden lo que les quiero decir? Que en este momento Jesús no está con nosotros. Quien está es el Espíritu Santo. Y hoy en día, nuestros pecados y nuestras blasfemias, si tenemos el momento preciso de pedir perdón y reconciliarnos con el Señor, somos salvos y eso se borra. Continuamos. Jesús ahí comienza, y lo podemos ver en Marcos, específicamente en Marcos 4:2, que Jesús por primera vez después de este acontecimiento comienza a hablarle a los apóstoles a través de las parábolas. Y usted se preguntará, ¿qué es una parábola? La parábola es una narración de un suceso fingido, no necesariamente es textualmente como lo que está sucediendo. Y que en ese suceso él deduce unos acontecimientos o unas situaciones que él quiere enseñar. En las parábolas él utiliza comparaciones ficticias con sucesos que están realmente aconteciendo. Es una comparación o algo que se asemeja a lo que él quiere decir, pero dentro de la parábola siempre hay una enseñanza que es verdadera y sumamente importante dentro de la parábola. Y aquí él comienza a indicar de que si hay una casa y si tú no atas al hombre fuerte, pues cómo la vas a arrebatarle lo que tiene, cómo Satanás se va a poder reprender a él mismo, porque entonces se va dividido y ningún cuerpo dividido tiene fuerza. ¿Dónde tenemos nosotros la unión? Cuando estamos unidos con un mismo sentir y un mismo pensar y un mismo querer. Si comenzamos de formas individuales a dividirnos y cada cual coger para su lado, no tenemos fuerza y entonces el enemigo puede entrar y saquear nuestra casa, nuestra vida y nuestras pertenencias. Jesús, después de este acontecimiento, comienza a contarle específicamente más a los discípulos, pero muchas veces él le hablaba en parábolas a todo el mundo y después se apartaba con sus discípulos para explicarle en detalle qué era lo que simbolizaba o significaba o las metáforas dentro de esa parábola. ¿Por qué? Porque los fariseos de todo lo que él hablaba lo fustigaban, le reclamaban y le indicaban que él estaba incorrecto. Pues él comenzó a hablarle en forma de parábolas y hacía cuentos de sucesos que ellos conocían, pero entre cuento y cuento metía la verdad de él y muchos lo entendían y aquel que no lo entendía, como sucedió en muchos casos con los discípulos, después se retiraba aparte con ellos y les explicaba en detalles qué significaba cada cosa, cada acontecimiento. Usted se dirá, adiós, Chito, y ese pecado imperdonable, ¿lo habré cometido yo? Y empieza usted con esta pena y esta situación y esta preocupación. ¿Habré yo blasfemado contra el Espíritu Santo y no tendré ahora la salvación que estoy esperando? El pecado imperdonable de hoy, que usted está viendo eso, es el pecado de la incredulidad. Esa es una blasfemia de no reconocer que el Espíritu Santo está hoy y que está bregando con usted y conmigo. El Espíritu actualmente convence de pecado. Esa es su tarea principal. Convencer de pecado a los que no lo conocen y convencer de pecado a nosotros que posiblemente hayamos cometido una falta ante Dios y Él rápido nos lo trae a la mente, tú te das cuenta y tú confiesas ese pecado, te arrepientes de él y el Señor te perdona. Eso lo puedes ver en Juan 16:8. Juan 16:8, que el Espíritu Santo está continuamente
convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel mundo que está en el mundo sin ser salvo. Resistir, detener, obviar, cancelar y hasta ridiculizar esa convicción y permanecer sin arrepentirte de forma voluntaria. Yo no me voy a arrepentir porque no me da la gana, yo no quiero saber de eso. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. No hay perdón ni en este siglo ni en el venidero para una persona que rechaza el llamado del Espíritu Santo, para que tú confíes, creas y le sirvas al Señor. Pero quiero decirte algo, que todavía aún así, hoy en día hay esperanza. Porque recuérdense que en el caso de los fariseos estaban las cuatro sucesos simultáneos. Estaba la ley, estaban los profetas, estaba el Espíritu Santo y estaba Jesús caminando al frente de ellos haciendo los milagros. Jesús actualmente no está con nosotros. Comenzamos las conclusiones. ¿Quién puede actualmente blasfemar? Vamos a ver. Puede blasfemar una persona que sienta que no necesita de Dios. ¿Conocen alguna persona? Posiblemente en algún momento de su vida usted estuvo en esa condición. Pudiste ser un blasfemo porque te considerabas que no necesitabas de Dios. También puede ser un blasfemo quien no se siente pecador ni se cree sin pecado. Qué triste esa condición, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, no es alguno, dice la palabra, por cuanto todos pecados han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero, abogado tenemos con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo Dios. O sea que si esa persona estaba en pecado y consideraba que no sentía ser pecador, la misma palabra te refuta y te dice, sí, eres un pecador. Todos hemos sido pecadores, pero tenemos abogado. También puede ser una persona blasfemo en este momento si trata de cerrarse al llamado a la conversión. Endureces tu corazón a tal punto que la persona indica que no le interesa a Dios. Hoy en día, lamentablemente, oímos tantas personas que dicen que son ateos porque no creen en Dios. Para ellos Dios no existe, para ellos el Dios es su conocimiento, sus estudios, su dinero, su posición, sus conexiones. Para ellos ese es su Dios. Su Dios pueden ser los libros. Lo que dicen, cuanta persona escribe un libro, le creen a él y no le creen a Dios. Ese puede ser una persona que está blasfemando contra Dios. Quiero decirte que el pecado lamentablemente endurece el corazón, y decirle a Dios que no me interesa, no te necesito, puedo vivir sin ti estoy mejor, yo soy más que suficiente. Eso es una forma de que tu corazón ya está tan endurecido y vas a comenzar a blasfemar en contra de Dios y en este caso nuevamente contra el Espíritu Santo, que está detrás de ti y de mí constantemente buscando de que nos mantengamos en esa búsqueda y ese seguimiento hacia el Padre. Es pecado considerar que Dios no puede perdonar o negar el perdón de Dios en la confesión. Eso es una posible blasfemia. Indicar que Dios no puede perdonarte. Quiero recordarte que para Dios no hay pecado grande, porque Él es más grande que todo. Y no importa el pecado que hayas cometido, cuán negro, cuán grande, cuán profundo, cuán sucio, cuán desgarrador sea tu pecado, con Dios tienes la oportunidad de ser limpio como la nieve, ser limpio. La palabra dice que no importa cuán oscuros sean tus pecados, vas a ser limpio, te lo dice la palabra. Es pecado considerar que no puede perdonarte.
Ante estas circunstancias que pueda hacer Dios si tú dices que Dios no te puede perdonar, lamentablemente hay veces que en las luces, y me imagino que ustedes han tenido esa experiencia, nos hemos encontrado con algunos deambulantes, pues por su condición de enfermedad, de vicio, de desespero y por pecado, están en esas condiciones y cuando muchas veces tú hablas con ellos, muchos de ellos estuvieron en la iglesia y por HOR salieron de las mismas. Y cuando uno comienza a entablar estas pequeñas conversaciones de minutos, mientras uno espera la luz, muchos de ellos te dicen, Dios no me va a perdonar. Primeramente se sienten pecadores porque estuvieron en la iglesia y se fueron. Y consideran, aún habiendo conocido la palabra, consideran y entienden que Dios no los va a perdonar. Hay que volverles a recordar y uno ayudar o motivar un poquito a que recuerden lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo los redarguye de todo pecado y los lleva a que confiesen su pecado a Jesús y Jesús los va a perdonar. La misma palabra nos dice en Proverbios 28:13, Proverbios 28:13, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. O sea que tu Dios y mi Dios, no importa en este preciso momento, no importa el pecado que hayamos cometido, no importa la posible blasfemia que usted y yo hayamos cometido, si nosotros confesamos ese pecado, vamos a adquirir misericordia y el Señor nos va a ayudar. Así que te pregunto, ¿te ves reflejado o sabes de alguien que está reflejado en esta condición de que no quieren reconocer a Dios, entienden que son autosuficientes, que consideran que Dios no tiene poder? Es más, indican que no hay Dios. Hay que orar por esas personas para ayudarlos a que ese corazón y esa mente cauterizada por causa del mismo pecado, porque el pecado te sigue trayendo pecado sobre pecado y llega el momento que es tanta la cauterización, tanta la amargura, por decir, del pecado sobre tu vida, que entiendes que no tienes solución. Pero quiero decirles y recalcarles que lo que Jesús le dijo a los fariseos en aquel momento no acontece ahora. Si por casualidad alguna persona ha pecado y ha blasfemado aún en este momento contra el Espíritu Santo y contra Dios, en este momento hay perdón de pecado, porque Jesús, tú no le estás diciendo que Jesús está siendo utilizado por Satanás para obrar en favor de las personas. Así que si estás pensando que cometiste algún pecado, hay una solución. Siempre Jesús, siempre Dios tiene una solución. Y la vamos a poder ver en Juan 3:16. Ese maravilloso versículo bíblico dice que el amor de Dios es evidente, porque de tal, ay Dios mío, de tal, no tenemos explicación, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay solución hoy en día, hay solución para todo pecado. Y también nos dice en Juan 3:36, Juan 3:36, y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. O sea, que hay una solución: creer en el Hijo y confesar al Hijo. Y en cuanto uno confiesa al Hijo como su único y exclusivo Salvador y reconoce su pecado, reconoce su condición y reconoce tal vez su blasfemia contra cualquiera de ellos, tú te arrepientes en conciencia y en conocimiento, sabes que Dios te perdona. Porque qué bueno y qué santo es nuestro Dios, que dice que Él está esperando por regresar.
Pero la misma palabra te dice que Él ha atrasado, ha aplacado, ha detenido su regreso, porque Él está esperando que tú y todo el mundo se arrepienta, porque Él no quiere que nadie se pierda. El propósito de Dios es que todos nos salvemos y que estemos gozosos con Él. Pero lo triste es que muchos sí se perderán porque no le quieren dar la oportunidad al Espíritu Santo que obre en sus vidas y que los lleve a buscar del Señor. Y ahí caería nuevamente que están blasfemando contra el Espíritu Santo porque no le están permitiendo al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no le estás permitiendo que obre en ti. Y una pregunta que me hizo una persona: ¿y por qué Jesús dijo eso exclusivamente por el Espíritu Santo? Ya les dije el porqué histórico, el motivo histórico, social, cultural, religioso del momento. El momento histórico único en el mundo de ese acontecimiento. Pero también quiero decirle que nuestro Dios está en control. Y lo que Él decida como ley, como regla, Él tiene la prerrogativa celestial, como Dios eterno, de decir qué es y cómo se van a hacer las cosas. Si Él dijera que es así, pues hay que aceptarlo, porque Dios nunca falla y lo que Dios dice es sí y amén. Pero, vuelvo y te repito, aquel fue otro tiempo. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia y le damos gracias al Señor porque aceptó el sacrificio de la cruz, murió por ti y por mí. Y por esa causa, usted y yo y todo el mundo tenemos la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Salvador y ser perdonados de todos nuestros pecados. Y que en algún momento ir a la vida eterna a gozarnos con Él. Te espero allá. Yo quiero verte allá. Dicen que no nos vamos a conocer, pero sé que vamos a disfrutar todos juntos en la gran boda del Cordero en el cielo, juntamente con nuestro Señor. ¿Lo crees? ¿Quieres ir allá? Pues sigue caminando en pos de Él, porque Dios te dio a su Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todavía hay tiempo. Estamos a tiempo para mantenernos con el Señor y estamos a tiempo de arrebatarle, ayudarle, si podemos decir un poquito. Dios no necesita ayuda, pero tal vez podamos nosotros motivar a otros a que, como usted y yo llegamos a los caminos del Señor, otros miles más puedan hacerlo y que puedan disfrutar de las maravillas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Hemos terminado la clase, esta fue un poquito más corta, pero ya como resumen pudieron, y espero que hayan podido entender lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Si tienes la preocupación, es porque no estás seguro. Y tienes la preocupación porque entiendes de que Dios es más grande que tú y que hay algo envuelto ahí. Pues mira, si te sientes medio preocupado, pide perdón y vas a entender que Dios te va a perdonar porque Él se mueve a misericordia. Hemos terminado. Espero que lo pongan en práctica. Cualquier información adicional que quieran saber, comuníquense conmigo, que yo gustosamente, pues, en lo poco que sé, les ayudo, y lo que no sé, lo investigo y lo estudio para podérselo dar a ustedes. Así que será hasta la próxima, y simplemente me despido de ti como siempre, con la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Nos vamos de este lugar, pero sabemos que estamos con la protección y la guianza del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye.